Día de la Patria a Feliz todos y a día. todas. ¡Feliz día! Buen día y feliz día. Bueno, vamos a saludar a alguien que sabe mucho de esto. Estamos en comunicación hoy y le decimos también feliz Día de la Patria al historiador Felipe Piña. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz día, ¿cómo andan? Hola, Felipe. Hola Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Sari? ¿Cómo Hola, andan feliz por ahí? día. Era profesor de mi secundario, Felipe. Totalmente, sí, el querido Carlos Pellegrini. Así es. Felipe, en general en el colegio nos enseñan que hoy es un día de liberación de España, pero este día no fue más un día de revolución contra el absolutismo, un día de revolución ligado incluso a la Revolución Española, a la Revolución Francesa, en pos de la libertad, igualdad y fraternidad, igual que ellos, una revolución contra el absolutismo español. Sí, claramente así empezó, ¿no? Empezó contra eso porque lo que se trató de evitar acá fue jurar obediencia a un consejo de regencia que se había creado en España, que era completamente reaccionario, y se dice ahí, bueno, que se jura fidelidad a Fernando, lo cual evidentemente era una maniobra política porque Fernando estaba preso de Napoleón y se suponía que no iba a volver por un tiempo y eso nos permitía ganar tiempo para avanzar hacia la independencia, que era un poco el planteo de los más revolucionarios como Castelli, Belgrano, Moreno, que por otra parte eran abogados y hacen ahí un andamiaje jurídico interesante, ¿no? Y yo creo que sí, los ideales de Mayo son, por lo menos los de este sector, son claramente revolucionarios y tienen mucho que ver con varios elementos, ¿no? Algunos que se dejan un poco de lado y que para mí son muy importantes, como es un poco la ideología de la Revolución Norteamericana, que fue en aquel momento un faro, ¿no? Porque era la división de poderes, la república, estas cuestiones que tuvieron mucho que ver con la Revolución Francesa, y también las revoluciones indígenas, como la de Tupac Amaru. Recordemos que tanto Castelli como Moreno estuvieron en Chuquisaca, donde estaba muy vivo todavía el espíritu de aquella revolución pionera, porque es de 1780, ¿no? 9 años antes de la francesa, donde ya Tupac planteaba que todo ciudadano, todo contribuyente tenía que ser ciudadano. Así que hay una cantidad de elementos ahí muy interesantes que se ponen en juego desde el punto de vista ideológico, de planteo de cambio real, ¿no? De terminar con esos 300 años de oprobio, como decía Monteagudo, hemos vivido 300 años sumidos en la estupidez, ¿no? Ari mencionaba recién, en esta primera junta, obviamente estaba Mariano Moreno, y durante ese periodo se crea la Gaceta de Buenos Aires. Digo, porque después con el tiempo nos han dicho que el periodismo es una cosa que no tiene ideología, que no tiene militancia. Sin embargo, Mariano Moreno fue el creador de la Gaceta de Buenos Aires y claramente era un militante político, ¿no? Sí, aparte era un órgano político. La Gaceta reflejaba la obra de la Junta, tenía un espacio muy interesante al final que era rendición de cuentas, entradas y salidas, en qué gastaba el dinero la Junta y dónde ingresaba la plata. Y además publica, volviendo a la pregunta, Roberto, ahí publica el contrato social de Rousseau, ¿no? Mariano Moreno, claro, que era una obra tremendamente avanzada para la época, con una frase introductoria extraordinaria que dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, será quizá nuestra suerte mudar de tiranos sin acabar jamás con la tiranía, ¿no? Hay una palabra que es maravillosa, que es vulgarizan, ¿no? Si no se vulgarizan los derechos, es decir, si la gente no conoce qué derechos le asisten y qué obligaciones también, ¿no? Ahí está planteando Moreno la necesidad urgente de una constitución, ¿no? Que marchemos hacia una constitución, que es el planteo contractualista, el contrato social, ¿no? Sí. Y además, Felipe, ¿cómo andas? Ari te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, Ari. Recién mencionabas la palabra que había un sector dentro de los revolucionarios, implica obviamente que había otro, y la famosa, hoy se le llama grieta, no recuerdo cómo la llamaban en ese momento, pero digo, también hay que reivindicar un poco eso, que había distintas facciones acá, y que no todas eran revolucionarias. Por supuesto, de hecho esa lucha comienza el mismo 25 de mayo, ¿no? Cuando Moreno empieza a hacer una política altamente progresista. Fíjate que, por ejemplo, crea la jubilación docente, el salario mínimo para peones rurales, promueve los derechos de los indígenas, de las mujeres, bueno, toda una cantidad de cosas que van a poner bastante nerviosos al sector conservador, encabezado por Saavedra. Lo único que quería, en todo caso, era ocupar los cargos de poder del Estado, ¿no? Reemplazar a los españoles por criollos, pero sin modificar demasiado el statu quo, ¿no? Que eso no debería moverse, mientras que Castelli, Belgrano y Moreno querían una revolución en serio, ¿no?
¿Cómo estás, Felipe? Te habla Julia Estrada. ¿Qué tal, Julia? Un placer. ¿Cómo estás? No, quería que cuentes un poco la discusión económica también, el famoso plan de operaciones de Mariano Moreno. Me parece que, bueno, sentó muy tempranamente un punto de partida para un país industrializado, por lo menos. Sí, exactamente. Moreno plantea la necesidad de, bueno, siguiendo al grano, ¿no?, que fue su maestro en un punto, es la idea de un país industrial, un país agrícola, que no solamente se dedica a la ganadería. Belgrano decía que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, ¿no? Y decía que eso provocaba, la no transformación provocaba la desocupación en el país exportador y la riqueza y el empleo en el país importador, que se refería concretamente a Gran Bretaña, ¿no? Y terminaba muy didácticamente diciendo: no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Claro. Fíjate vos qué interesante como ya está ahí el planteo entre proteccionistas y librecambistas, entre los cuales se lo suele incluir injustamente a Moreno, que no era un librecambista para nada. Claro. Era un tipo que tenía otro concepto, ¿no? Pero bueno, la historia liberal lo quiso tener en su bando, y habla del plan de operaciones, habla de la representación de los hacendados como un credo liberal, cuando para nada. Ahí donde en la representación de los hacendados, Moreno habla justamente del peligro de la introducción de frutos que se produzcan en nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, qué increíble esto, Felipe, de la discusión económica, la discusión política de cambiar autoridades manteniendo statu quo o romper con el statu quo. Hoy la derecha reivindica igualmente la Revolución de Mayo. De hecho, el comunicado de hoy de Patricia Bullrich diciendo recuperemos la mística de 1810 cierra con una frase de Mariano Moreno, que dice: prefiero la libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Me imagino Moreno discutiendo, estoy haciendo una barbaridad, ¿no? Pero me imagino Moreno, Belgrano discutiendo con los tipos del PRO. No creo que discutan, no creo, no tenían mucho tiempo, qué sé yo, como para ciertas cosas. Me parece, no. Primero porque esta gente habitualmente no discute, no debate, por lo menos, que es una palabra mucho más linda que discutir, porque para debatir necesitas argumentos habitualmente, ¿no? Y después, bueno, el uso de las frases siempre se hizo políticamente, aunque los contextos son completamente diferentes. Ahí Moreno estaba hablando de la opresión del gobierno español, y acá supuestamente están hablando de las restricciones de la pandemia, que son cosas bastante distintas, ¿no? Me parece a mí. Sí. Han trabajado mucho los conservadores en Argentina para escribir su propia historia, para hacerse de algunos de los héroes. Por algo lo habrán hecho, ¿no? Debe ser muy importante para crear realidad en el presente haber capturado antes el pasado. Sí, claro, totalmente, ¿no? Decía Orwell: quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro, ¿no? George Orwell, en ese libro extraordinario que es 1984, que cada vez se torna más real. Y sí, el control del pasado siempre fue un debate, ¿no? Decía Lucien Febvre, los combates por la historia, porque evidentemente el control del pasado te garantiza una lectura determinada del presente, ¿no? Y esto duró mucho tiempo. Yo creo que recién en los 60 empezó a haber un cambio fuerte en la lectura de la historia, y otras miradas de las tradicionales que hablaban de un panteón de gente completamente sobrenatural, perfecta y totalmente ajena al pueblo, ¿no? Fíjate cómo... Bueno, vos le hiciste un buen agujero a esa estrategia, ¿no? Intentamos. Sí, porque además el pueblo está siempre ausente, ¿viste? Siempre el pueblo es un agente pasivo. Le pasan cosas. Si nosotros nos enseñaba el libro de Ibáñez, por ejemplo, obra de gobierno, ¿no? Que no estaba completamente descontextualizada, fuera de lo que pasaba a nivel social, económico, cultural, ¿no? Y así, bueno, se evitaba todo eso. Y después la militarización de la historia, ¿no? Donde había un exceso de batallas y un exceso de presencia militar, no casualmente, justificando la presencia de gobiernos militares entre nosotros, ¿no? Claro. Felipe, yo sé que estás ocupado. Doy un ejemplo que es concreto, ¿no? De un tipo como San Martín, que tenía aspectos extraordinarios, ¿no? De gobernante, de intelectual. Bueno, lo único que destacaban era la actitud militar de San Martín. Mira. Claro. Además, bueno, mucho más cercano a las ideas de Moreno que a las ideas de ellos. Bueno, de hecho, ¿no? San Martín aplica las ideas de Moreno en su gobernación en Cuyo, ¿no? Una gobernación ejemplar.
una gobernación ejemplar, donde además fomenta la salud pública, la educación pública. San Martín tiene que dar vuelta a la economía cuyana, porque cuando llega, Chile era un país amigo, con el cual pensaba hacer una acción conjunta con el cruce de los Andes, y a los pocos meses se produce la caída del gobierno patrio chileno y tiene que replantear la economía mendocina de una economía ganadera, pero también de una economía agrícola, ¿no? Porque ya no puede exportar más ganado en pie a Chile. Entonces ahí empieza el fomento de la vitivinicultura, bueno, toda la revolución económica que hace San Martín en esos 3 años en curso, ¿no? Felipe, de acuerdo todos los que estamos acá en lo importante que es recobrar ese pasado para mejorar nuestro presente y el futuro, y la verdad que mi homenaje para vos en este día por todo lo que has hecho. Todos te hemos leído, y nos ha ayudado a mejorar el presente. La verdad que has hecho un trabajo extraordinario. Recomiendo ahora el libro de Gardel, que es precioso, un gran escritor y un gran historiador que nos ha ayudado mucho a pensar. Era un buen día para saludarte hoy. Muchas gracias. Bueno, y un abrazo. Un abrazo muy grande, lo sigo escuchando. Yo sé que nos escuchan, sí. Y bueno, feliz Día de la Patria. No nos olvidemos nunca que es el Día de la Patria. Abrazo, Felipe. Abrazo grande. Abrazo. Un gran. La verdad es que qué gran difusor que es Felipe, ¿no? Porque además como tiene esa escritura tan amena, y como dice él, no hace esos libros de batallas y nada más, ¿no? Los mitos de la historia argentina, con ese libro les rompió todo el esquema. Los mitos es excelente, porque cada uno que lees decís, no puede ser que yo no hubiera sabido esto. Tremendo. Yo te da esa sensación cuando lo lees. Cuando leí que Cabral era negro, pero me partió la cabeza, te juro. Se cayeron varias estructuras capitalistas, racistas. Tremendo. No, y además me olvidé de decirle, Felipe era profesor de mi secundario y era uno de los pocos que nos bancaba siempre a los estudiantes en las medidas de fuerza, en las tomas. Estoy hablando de años del menemismo. Y los tipos que se quedaban ahí en la escuela. No, pero además hay algo de Felipe que yo siempre reivindico, porque creo que en la economía también hay que hacer lo que es la famosa divulgación, la divulgación científica, que en la academia se le baja mucho el precio, ¿viste? Como que la academia te mira y te dice, ay, pero vos, no sé, como que vos simplificás mucho. Sí, bueno, pero ¿cómo hacemos para democratizar el conocimiento? Pues la democratización del conocimiento pasa por sostener el nivel, sostener el rigor y contarlo. Y esa tarea la tiene que hacer alguien, porque la academia no la hace con todo el amor del mundo, se los digo. Entonces, bueno, ahí hay una tarea de Felipe. La vulgarización. Claro. Y bueno, y vos sos una de ellas, Julia. Vos también, Roberto. Esta radio creo que lo hace también. Me parece que ahí hay una tarea que va un poco más allá del periodismo y que hay que hacerlo en todos los frentes. Bueno, los médicos o los científicos en este tiempo de pandemia están haciendo divulgación científica y muy bien. Y deberían tener todavía más lugar, porque finalmente lo que nos saca de la pandemia también es la divulgación científica.